Periódico Árbol de la Vida, una herramienta diseñada con contenido bíblico para alcanzar a toda la familia. Tiene secciones personales muy directas para usted y para mí. Tiene secciones para jóvenes, secciones para padres y secciones para parejas. Disfrútalo en familia. A continuación, tenemos la siguiente sección del periódico número 184. Sección La historia de la Iglesia. Título: El martirio de John Hooper. John Hooper, el valiente siervo de Dios, nació, vivió y fue martirizado en la Inglaterra del siglo XVI. De joven, se graduó en la Universidad de Oxford, donde se destacó por su diligencia en el estudio de las Escrituras. Debido a su compasión y espíritu de oración, el Espíritu Santo le dio mucha luz en la palabra, dándole discernimiento y madurez espiritual. Sin embargo, su sabiduría comenzó a molestar a algunos maestros de la universidad que lo perseguían. Hooper se vio entonces obligado a huir a Francia, de donde después de algún tiempo regresó a Inglaterra. Una vez más, fue perseguido y acosado. Fue entonces cuando dejó su patria nuevamente y se mudó a Alemania, donde se casó y se dedicó al estudio del hebreo. Unos años después de su partida de Inglaterra, Dios levantó al rey Eduardo, quien permitió que aquellos que habían sido exiliados por el Evangelio regresaran a casa. John Hooper entendió que esto era una señal divina para que él regresara a su país y completara el ministerio que el Señor le había dado. Estaba decidido a servir al Señor con toda su capacidad. Al irse de Alemania, Hooper dejaba buenos amigos que lo acogían y cuidaban, como el señor Bullinger, quien se había encariñado mucho con Hooper, por lo que se entristeció por la falta que su amigo le haría, pero también se alegró al saber que era una dirección divina para su compañero. En Londres, John Hooper no hizo ningún esfuerzo por predicar la palabra de Dios. Pronunció 2 sermones diarios, o por lo menos uno, sin fallar nunca. Su predicación reunió a multitudes que se alimentaron de sus enseñanzas bíblicas. El trabajo y el cansancio no pudieron derribarlo. Después de ser invitado a predicar ante el rey, Hooper fue nombrado obispo de Gloucester y más tarde de Worcester. A pesar de ser obispo, no se sentía cómodo con la vestimenta eclesiástica y pidió al rey que lo eximiera de llevarla. Además de ser un siervo de Cristo, Hooper fue también un excelente esposo y padre. Cuando el rey Eduardo murió, los peligros volvieron a rodear a Hooper, pero él decidió no huir más. Más bien, estaba convencido de que debía quedarse y confirmar su predicación, incluso con su muerte. En 1553, Hooper fue arrastrado y detenido en condiciones insalubres durante más de 2 años. En ese momento, intentaron varias veces convencerlo de que volviera a la fe católica y reconociera al Papa como cabeza de la Iglesia. Evidentemente, no cedió a ninguna de estas propuestas. El 24 de febrero de 1555, John Hooper recibió la noticia de que sería enviado a Gloucester, donde moriría.
La noche antes de su ejecución, oró al Señor agradeciéndole la oportunidad de confirmar la predicación que había hecho en esa ciudad. A la mañana siguiente, había unas 7,000 personas en la plaza donde sería ejecutado, que lloraban y se lamentaban de lo que iba a suceder a continuación. Cuando encendieron el fuego, no fue suficiente para consumirlo completamente, así que tuvieron que encenderlo 2 veces más. Mientras tanto, oró serenamente: Señor, ten piedad de mí. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y como un niño tranquilo en su cuna, John Hooper fue a su descanso. Así como ocurrió con este valiente siervo de Dios, veamos en las tribulaciones los medios por los cuales el Señor prueba nuestra fe. Cuando pasamos por ellas, glorificando el nombre del Señor, confirmamos lo que hemos aprendido en Cristo y llegamos a experimentar la palabra. Primera de Pedro 1:6. Que el Señor te siga bendiciendo.